Bien, estimado estudiante, en esta oportunidad ahora vamos a ver acerca de la conversión de Saulo. La palabra de Dios narra en muchas oportunidades acerca de este hecho, dando detalles sobre cómo fue la conversión de Saulo de Tarso. Está basada en Hechos, en el capítulo 9, del verso 1 al 22, y vamos a empezar entonces con esta historia. La palabra de Dios nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Recordamos en la historia anterior cuando Saulo estaba siendo no solamente testigo, sino estaba siendo prácticamente quien lideraba ese grupo de los que apedrearon al discípulo de Jesús llamado Esteban. Dice la palabra de Dios que Saulo consentía en la muerte de Esteban, aprobaba esa muerte, y los fariseos y los religiosos habían colocado la ropa de Esteban a sus pies. Y ahora encontramos a Saulo nuevamente, dice aquí la palabra de Dios, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice respirando aún amenazas. Estaba tan enojado Saulo y llevaba tanta ira en su ser de querer desterrar y eliminar completamente a los cristianos, a los discípulos del Señor Jesucristo, porque él no creía en Jesús. Dice la palabra de Dios que ahora en esta oportunidad él se acercó ante el sumo sacerdote. Anteriormente también seguramente había estado pidiendo también autorizaciones para perseguir a los cristianos, pero en este caso él estaba solicitando porque le pidió no solamente autorización, sino hasta recomendación para las sinagogas de Damasco, porque ahora él se iba a dirigir hacia Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres este camino, sea de algunos cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Él estaba decidido entonces a acabar con los cristianos y se dirigió entonces hacia Damasco. En el camino hacia Damasco, dice la palabra de Dios, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, así de un momento a otro, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí comienza a ocurrir algo maravilloso, algo sorprendente, y que definitivamente no estaba para nada en los planes de Saulo de Tarso. Saulo se dirigía hacia Damasco con un fin: de poder desterrar el nombre de Jesús, porque los cristianos cada vez que se trasladaban iban predicando a Jesús. Y ahora encontramos que se encontraba con una revelación y con una manifestación de lo que se llama gloria de Dios, presencia de Dios, de tal manera que Saulo de Tarso en ese momento quedó totalmente sorprendido, enmudecido, tanto así que cayó a tierra de la sorpresa y escuchaba una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, queriendo eliminarlos, pero en realidad ante esta pregunta Saulo estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Y entonces encontramos que ante esto Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí ante esta pregunta, ¿quién eres, Señor?, él sabía que esta revelación que se le estaba presentando definitivamente era algo no solamente sobrenatural, sino algo divino, algo de que venía de Dios. Por eso usa la palabra Señor, es decir, dueño de mi vida. Y luego, cuando Jesús se presenta, le dice: yo soy Jesús
a quien tú persigues. Dura cosas te he dar coces contra el aguijón. Él, es decir, cuando persigue a los cristianos, estaba persiguiendo en realidad y estaba en contra de Jesús. Y eso es duro porque el aguijón es como un cuchillo muy filudo que, a pesar que un animal pueda darle coces, como el caballo, se haría daño. Dice, duro a cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, que aquí hay todo un cambio de actitud y de voluntad. Ante esta pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba disponiendo ahora su voluntad para lo que Dios decida, lo que el Señor Jesús decida. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, o sea, Damasco, y se te dirá allí, en Damasco, lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los que estaban acompañándolo a Saulo de Tarso estaban también sorprendidos porque escuchaban efectivamente la voz, pero no veían a nadie. Y encontramos aquí que Saulo, levantándose entonces de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie porque se había quedado ciego, había perdido la visión. Así que lo ayudaron los que estaban alrededor, los soldados, sobre todo los que lo acompañaron. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Pablo durante estos 3 días estaba reflexionando sobre todo esto que había ocurrido y también cómo había transcurrido tantos años de su vida preparándose ante un gran maestro como fue Gamaliel, y sobre todo también buscando mantener las tradiciones de los judíos, de los hebreos, difundiéndolos, y cómo en su camino equivocado estaba persiguiendo a la cristiandad, a los cristianos, y cómo había, sin haberse dado cuenta, adulterado la palabra de Dios, había alterado la palabra de Dios. Aquí en esos 3 días, Pablo, quien después Saulo de Tarso fue llamado Pablo, Saulo de Tarso definitivamente comenzó a clarificar sus objetivos de su vida personal. Antes tenía propósitos definidos, muy claros, y él se daba enteramente. Ahora, él como cristiano y en su nueva vida cristiana, también se iba recién plantando algunos objetivos, y el propósito de ahora verdaderamente demostrar con las Sagradas Escrituras que ese Mesías de quien hablaba la palabra de Dios se refería a Jesús, que era cierto lo que afirmaban los cristianos, que el Mesías era efectivamente Jesús, el Salvador del mundo. En ese estado, en esa condición, Saulo de Tarso estaba ciego entonces durante 3 días y no comía ni bebía. Y la Biblia nos dice que allí en Damasco se encontraba un discípulo de Jesús que se llamaba Ananías. Ananías era una persona enteramente consagrada a Dios, y Dios le reveló a él y en visión le dijo, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya Dios se estaba manifestando a Saulo de Tarso y le estaba dando una visión a Saulo de Tarso de que iba a recobrar la vista,
pero que iba a presentarse un hombre llamado Ananías. Y Ananías ahora, con este conocimiento, se sorprende, porque Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Claro, ya vemos por las Sagradas Escrituras que él dice que entraba a las casas, a los domicilios, y capturaba a los cristianos y los arrastraba. Aún dice la Biblia de los pelos, de los cabellos, los arrastraba. Y dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Sabía él, Ananías, sabía muy bien que Saulo de Tarso se dirigía hacia Damasco y estaba ya en Damasco, pero con el propósito de hacer daño a los cristianos. El Señor entonces le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces el Señor Jesús, una vez más, reiterando su orden, le dice que vaya, que no tenga temor, porque es necesario que Saulo de Tarso recobre la vista y cumpla con la misión que ahora el Señor Jesús le estaba dando. Ananías entonces, dice la palabra de Dios, que fue y entró en la casa de Judas, como nos narra la palabra de Dios, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Inmediatamente después de que Saulo de Tarso ya había entendido que verdaderamente estaba ahora sí en el camino correcto, en el camino cristiano, dice la palabra de Dios que él inmediatamente entonces fue bautizado, decidió bautizarse. El bautismo, como sabemos, es un segundo paso de obediencia a la palabra de Dios. Es un testimonio de fe a través del bautismo. Uno se identifica con el Señor Jesucristo y su palabra. Y entonces aquí encontramos a Saulo de Tarso. Y él, dice la palabra de Dios, habiendo tomado alimento, es decir, después de esos 3 días, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Él antes ingresaba a las sinagogas para escuchar la ley, las tradiciones y todas las costumbres de los judíos, y era un seguidor también, por supuesto, de toda la doctrina de los fariseos. Así es que ya estaba acostumbrado a entrar, sabía todo el sistema, conocía todo referente a la religión judía, pero ahora entraba en una nueva situación, con un nuevo objetivo, un nuevo propósito, y entraba, dice, para predicar acerca de Jesucristo, diciendo que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Los fariseos, los religiosos, cuando escuchaban esta predicación a través de Saulo de Tarso, a quien ellos muy bien lo conocían, y a quien ellos inclusive aplaudían cuando atrapaba a cristianos, ahora le escuchaban decir otra cosa. Así es que estaban totalmente sorprendidos. Estaban atónitos, dice la palabra de Dios, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Él está aquí para apresar y tomar presos a estos cristianos, a los seguidores de Jesús. Dice la palabra que estaban totalmente confundidos. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces Saulo de Tarso ahora mostraba a través de las Sagradas Escrituras
no solamente con su palabra, sino sobre todo con las Sagradas Escrituras, que Jesús verdaderamente era el Cristo, o sea, era el Mesías, era el escogido de Dios para salvación de todas las personas, todo aquel que cree. Al judío primeramente, dice la palabra, y después a las demás personas. Entonces encontramos aquí finalmente como reflexión que cuando vimos a Saulo en Hechos en el capítulo 8:3 en la clase anterior, encontramos a un Saulo que asolaba la iglesia y que entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero ahora aquí encontramos a un Saulo que seguía en ese objetivo y que extendió su persecución en la ciudad de Damasco. Por eso solicitó las cartas. Saulo de Tarso, perseguidor de Cristo y los cristianos, se convierte ahora en el camino como discípulo de Cristo y también predicador de las enseñanzas de la palabra de Dios. Este siervo de Dios, Ananías, a pesar de sus temores, fue obediente a Dios y se presentó ante Saulo para imponerle las manos. Saulo se convirtió a Jesús y entregó su vida, reconociéndolo como su Salvador y Señor de su vida. Por eso él, en el camino, cuando recibió esta revelación, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Finalmente, Saulo demostraba por medio de las Escrituras, cada vez que predicaba, que verdaderamente Jesús era el Cristo, el cual hablaron los profetas y las profecías. Bien, querido estudiante, con esto hemos terminado la sesión de hoy.